aseguro que es por oro. Por traiciones de una ingrata, son mil lágrimas que lloro. Porque la Rafael. quiero bastante. El trío de borrachos salió de la cantina El Porvenir, retumbando carcajadas y chistes obscenos. Ninguno siquiera podía montar a caballo, así que decidieron tomar las riendas y caminar su rumbo a casa. Sin embargo, alguien que sí montaba a caballo los alcanzó entre las calles oscuras del pueblo. Por lo visto les fue muy bien en la jugada, se escuchó decir. Más o menos, contestó sonriendo uno de los ebrios. Qué bueno, porque necesito su dinero, así que sean tan amables y métanlo aquí. Palmeó la bolsa de su montura de cuero. El silencio se adueñó de aquel callejón. Los ebrios dejaron de sonreír mientras sentían una brisa escalofriante que les recorrió la espina dorsal. No se van a poner rejegos, ¿verdad? El hombre de a caballo se abrió su chamarra y de inmediato el brillo plateado de su arma alusó tenuemente la oscuridad del lugar. Los borrachos suspiraron resignados. En sus mentes ya sabían que se trataba de un asalto. Y peor aún, sabían quién los robaba. Caminaron hasta el jinete y abrieron la bolsa de cuero en la montura. Cada uno arrojó sus ganancias mientras la impotencia se apretujaba en sus gargantas. Así me gusta, dijo Rafael. Esto es nada más para que aprendan a ser cuidadosos. No restreguen el dinero en la cara de la gente que sí lo necesita. ¿A poco tú sí lo necesitas?, exclamó uno de los borrachos con sumo dolor. Todos necesitamos dinero, pero esto fue solo para quitarles lo arrogantes y presumidos, sonrió el pistolero. Nos vemos el otro jueves, a ver si traen más lana. Rafael se alejó del lugar carcajeándose, memorizaba las incontables ocasiones que se había hecho de dinero de la misma manera. De pronto, un recuerdo diferente lo tomó por sorpresa. El joven en el que había pensado un par de horas atrás, en la cantina, volvió a retomar su memoria. Luis se presentó en el lugar indicado, tal y como le había dicho el Satanás. Estaba desarmado y con 3,000 pesos en la bolsa. Eran sus ahorros desde los 12 años. El pistolero lo esperaba sentado bajo un fresno. No me dejaste tomar nada, ¿eh? Tan pronto llego a la cantina y me ofrecen negocios. Así empezó a reír el pistolero. Después prosiguió. Ah, qué huerquito este. Es la única chance que tengo para relajarme. El muchacho estaba aterrorizado. No contestó las ironías del engreído pistolero. Un tenso silencio inundó el lugar hasta que el gatillero reanudó la conversación. Pensé que no ibas a venir. El joven se llenó de valor y contestó de inmediato. Pues aquí estoy, ¿qué no? ¿Y bien? Se reacomodó en la piedra. ¿Quién mató a tu papá?, preguntó con curiosidad el pistolero. No sé, contestó apenado Luis. No, pues así está cabrón. Bueno, ¿y quién era tu papá? Entonces contestó el chamaco. Don Juan de la Garza. Don Juan de la Garza. Así que tú eres el tal Luisito. La sorpresa rellenó el rostro del pistolero. Sí, yo soy, contestó el chamaco. Pues ya creciste, ni siquiera te conocía, lo observó con entereza el gatillero. Así que no sabes quién mató a tu papá y me pides que lo busque y lo mate, ¿cierto? Luis se desesperó, notó que la conversación no llegaba a ningún lado. De inmediato sacó el dinero y lo mostró al pistolero. Dígame cuánto quiere y yo se lo pago. El joven agitó nerviosamente su mano con el efectivo. El Satanás observó el dinero con repulsiva obsesión. Enseguida puso a trabajar su mente criminal, pero en vez de actuar, decidió corregir los errores del muchacho. Tu padre, Juan de la Garza, era un hombre muy respetado, muy poderoso también. El poder vuelve loca a la gente, debes de saber. Tu papá también tenía sus enemigos, y como depende el sapo de la pedrada, pues sus enemigos también eran muy poderosos. Tú debes de saber que el enemigo de una hormiga es una hormiga, pero el del león, pues es un león. Luis analizó a detalle el discurso del criminal. Un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Su mente consideró el peor escenario.
Se miraron a los ojos durante 5 tensos segundos. El pistolero acarició su arma, mientras mencionaba su laberinto de oscuros deseos. ¿Quién te asegura que no fui yo el que mató a tu papá? Te digo, tenía muchos enemigos y pudieron pagarme lo que yo pidiera. El terror se apoderó del muchacho al escuchar estas palabras. Rafael se acercó a paso lento y prosiguió con la intimidación. ¿Qué me cuesta matarte y robarte el dinero? No sería la primera vez que lo hago. Vienes aquí solo, desarmado, y con Rafael Garza Cantú. O estás muy pendejo o eres muy valiente. El cuerpo del joven temblaba sin control. Contemplaba su posible final. No te asustes, hombre. Yo no maté a tu papá, pero tampoco voy a hacer lo que me pides. Vete a tu casa, muchacho. Luis se perdió en sus teorías. No entendía la razón de aquella respuesta. ¿Pero por qué no lo harás? Garza Cantú montó su caballo, se acomodó en la silla y escupió un gran cúmulo de saliva. No, huerco, perro no come perro. Luis agitó su cabeza en un par de ocasiones, se mostraba confundido. ¿Perro no come perro? Entonces sí sabes quién mató a mi papá. El pistolero jaló las riendas de su caballo y detuvo su salida. Así es, sí lo sé. Y no fue quién, sino quiénes. Después de aquellas últimas palabras, se marchó, dejando al joven con todos los sentimientos a flor de piel. Rafael volvió en sí mientras cabalgaba entre la oscuridad, y solo una pregunta se hizo a sí mismo. ¿En qué pozo estará tirado el huerco ahorita? Luis abrió las puertezuelas del tugurio e ingresó sin pena. El ambiente estaba relajado, tranquilo, un poco diferente a su pueblo. Tal vez así fuera en ese lugar, tal vez sería el día menos visitado. A decir verdad, ya había perdido la noción del tiempo y de los días. No sabía si había llegado a la ciudad de su primer enemigo en fin de semana o posiblemente entre semana. En su mente no cabía otra cosa más que la venganza. Sin embargo, de lo que sí estaba seguro era que había llegado al lugar indicado para recabar información. Buenas noches. Buenas noches, joven. ¿Qué le servimos? Cualquier cerveza estará bien, gracias. El joven tomó la botella y caminó hasta una mesa solitaria. Se sentó e inspeccionó a los presentes. Todos parecían ser gente bohemia, amantes del alcohol, la buena música y las mujeres. Un ambiente que en el fondo disfrutaba, pero no estaba ahí para aquello. Dio un primer trago largo, se quitó el sombrero, lo colgó en la silla contigua. Después observó ingresar a un par de hombres, uno de ellos joven y elegante, mientras que el otro, duro y mal encarado. Su mente lo llevó a otro lugar en espacio y tiempo. Continuó visitando todos los jueves la cantina El Porvenir. Deseaba encontrarse otra vez con el Satanás. Sabía que no lo convencería de actuar, pero esta vez solo buscaba los nombres de los asesinos. Su segundo encuentro fue muy similar al primero. El pistolero estaba sentado en el mismo lugar, enfocando su mirada sobre la ventana, como si observara las estrellas a través del vidrio. En ese momento, sintió la presencia de una persona. Tomó su pistola bajo la mesa, pero notó que era Luis. Este tomó una silla y se sentó. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres, huerco?, refunfuñó fastidiado el gatillero. En un acto osado, el muchacho arrojó el dinero en la mesa sin decir una palabra. Rafael de inmediato agarró los billetes y lo guió hasta fuera de la cantina con tan solo su mirada. Una vez a solas, el pistolero recriminó al joven su impulsiva acción. ¿Con quién chingados crees que tratas, huerco? Por menos de ese guateque yo he matado gente. El joven ignoró la amenaza y continuó en su misión. ¿Quiénes son los asesinos de mi padre? El Satanás contó el dinero y ante la falta de respeto mostrada, aumentó la cifra a propósito. Estos son 500 pesos, dame 1000 más, si quieres, si no, rúmbale la chingada. El joven no regateó, tomó el dinero de su chamarra y pagó lo requerido. Entonces, Garza Cantú dijo todo lo que tenía que decir. Muy bien, ahí te van los nombres. El primero se llama Adolfo Villarreal, vive aquí en Reynosa. El segundo se llama Agapito Ramírez, él huyó para Parras de la Fuente. El tercero se llama Leobardo Rodríguez, le dicen el Lobo,
Parece que vive entre cañones y barrancas cerca de un pueblo que se llama Huachochi, en Chihuahua. Y el último se llama Esteban García. Él vive en la mera capital de Chihuahua. Luis perdió su vista en el horizonte de la llanura. Finalmente había escuchado los nombres causantes de la tragedia en su vida y en su familia. «Ahora que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer?», preguntó curioso el gatillero. «Voy a matarlos, a todos, de uno por uno». La mirada desorientada del joven habló por su alma. Su inquebrantable espíritu estaba dispuesto a todo. El Satanás no dudó del muchacho. Sabía que hablaba desde su corazón. La decisión en su semblante le explicó que haría todo lo posible para cumplir con su palabra. Garza Cantú sabía de estas cosas. Para el pistolero no había vuelta atrás. El joven se había enlistado en una misión suicida. En su mente solo imaginaba el futuro del muchacho, nada prometedor. Pensaba en Florentino y en Merced, torturándolo para después tirarlo al río ahí en Reynosa. Pero si por alguna extraña razón el joven se dirigía primero a Coahuila, no tendría ninguna oportunidad en un mano a mano con Agapito Ramírez, quien se decía era mejor con la pistola que con el caballo, lo cual ya era mucho explicar. También lo visualizaba cayendo en los acantilados chihuahuenses en busca del lobo, pero si por algún milagro atravesaba exitosamente ese inaccesible sendero, sería mutilado, cortado, pieza por pieza, parte por parte, por aquel sádico y psicópata asesino. Pobre pendejo, no sabe dónde se mete. A donde vaya, solo va a encontrar la muerte. Así pensó el Satanás. Con la información recopilada en su cerebro y con una disposición de hierro para cumplir con su objetivo, el joven emprendió la huida. Tomó un morral grande con tazas, sartenes, comida y cartuchos. Enfundó el rifle en el costado izquierdo de su caballo zaino. Empaquetó municiones para su Colt calibre 38 y para un Smith & Wesson. Su ropa comprendía unas cuantas camisas a cuadros, 2 pantalones de mezclilla, una cuera tamaulipeca, un zarape, su tejana y las botas. Después de sentirse listo, montó su caballo, verificó las chaparreras y partió la madrugada del 28 de agosto de 1933. Buscaba un destino incierto, un destino al cual muy pocos serían capaces de enfrentar. Luis volvió en sí. Se incorporó de su lugar y se dirigió a la barra. Enseguida se presentó con los hombres allí reunidos. «Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Soy vaquero y estoy buscando trabajo. Me recomendaron preguntar por don Adolfo Villarreal. ¿Alguno de ustedes lo conoce?» Adolfo. El primero en la lista negra se llamaba Adolfo Villarreal, originario de Reynosa, Tamaulipas. Había nacido durante el verano de 1875. Los primeros años de su vida los pasó en ambos lados del río junto a su padre, un respetado agente aduanal. Para su juventud, Adolfo ya conocía la importancia del comercio, así como las maneras de sacar ventaja sin importar los métodos utilizados. De carácter intransigente, explosivo y visceral, siempre usó la represión para obtener lo que quería, en cualquier ámbito. A sus 25 años, se robó la mujer que meses después sería su esposa. Sin embargo, la abandonó, dejándola con 5 hijos y sin darles un solo peso para su bienestar. Desde que su padre lo puso al mando del control y tráfico de aduanas en el lado mexicano, Adolfo Villarreal hizo muchísimos contactos y aprovechó sus lazos comerciales para explotar al máximo su avaricia. Por 5 años, se dio gusto contrabandeando en los 2 lados de la frontera. Evadía los impuestos de traspaso de un país a otro, para después duplicar el precio de venta. Cuando los productos provenían de Texas, los almacenaba en su rancho en Reynosa, y cuando los enviaba de México, se quedaban en la propiedad de un amigo en el condado de Hidalgo, Texas. Para 1910, la revolución estalló. La ferocidad con que esta trágica guerra civil azotó a los mexicanos fue causa de una gran migración hacia los Estados Unidos. A río revuelto, ganancia de pescadores. Ese era su lema. Esta descomposición social fue aprovechada por él. Cambió rápidamente sus productos de contrabando por el tráfico de indocumentados. El cobro para pasar a los Estados Unidos era descomunal. Así fue como Adolfo Villarreal se convirtió rápidamente en uno de los hombres más ricos de todo el norte del país. Pero su historia aún no terminaba. Su
Su avaricia hizo que incursionara en otro giro comercial. El aduanero aprovechó el cruce de ilegales para llenarlos con cargas de marihuana. De esta forma agilizaba dos negocios, pero ay de aquel que se atreviera a escapar con la droga o perderla. Los indocumentados eran esperados al otro lado del río, en la propiedad de su socio. Cada uno era examinado minuciosamente para cotejar la mercancía y en caso de pérdida, eran asesinados al instante. El éxito continuó por 3 años. No obstante, Victoriano Huerta llegó al poder en septiembre de 1913. El general envió a su gente para administrar la frontera chiquita. Fue en ese momento que Adolfo Villarreal ya no tuvo cabida. El exaduanero estuvo encarcelado durante 10 años por sus actividades delictivas. Luis de la Garza cabalgó por más de un día hasta llegar a su destino. Reynosa en verdad no estaba lejos de los sébanos, pero a caballo el sacrificio era mayor. Jineteó desde la mañana hasta la puesta del sol. Al atardecer se alimentó de carne seca y descansó por unos cuantos minutos. Después recolectaría ramas de mezquite y cazaría liebres para comer. El joven buscaba lugares desolados para descansar. El miedo lo atrapó durante la noche. Sabía de la partida de cuatreros y asaltantes que había por la región. Comprendía el peligro latente que vivía desde que dejó su poblado. 1.500 pesos en el bolso de su camisa eran razón suficiente para un asesinato durante su viaje. Tan pronto arribó al poblado su primer enemigo, se dispuso a buscarlo. Debería ser extremadamente cuidadoso. Conocía a mucha gente en Reynosa, debido a los negocios que tenía con la desaparecida empresa DLG Lácteos. Sin embargo, confió en su rostro cambiado y adolescente para pasar desapercibido. Con el pretexto de buscar trabajo, el joven se identificó como Chacho. Preguntó por Adolfo Villarreal en una cantina y pronto le dieron referencias. Chacho no la tenía nada fácil. Don Adolfo Villarreal era un prominente empresario en la industria tomatera, algodonera y cebollera de la región. Rápidamente descubrió su lado oscuro y gangsteril. El exaduanero era el amo del contrabando. Se rumoraba que cruzaba por el río una porción de sus mismos productos legítimos para evadir impuestos. También se habló sobre el cruce de bebidas ilegales. Una decena de cervezas después, la sinceridad impregnó el lugar. Los borrachos no tardaron en tratar los temas de contrabando, tanto de marihuana como el cruce de indocumentados. Luis definió mentalmente a su rival como un hombre peligroso y de difícil acceso. Se hospedó en un cuarto que rentaba el cantinero. Al día siguiente, se presentó en el rancho del multifacético hacendado, a las salidas de Reynosa. El trabajo le llegó al instante. Empezó labores como cargador de cajas de tomate. El producto cruzaría el Valle de Texas puntual cada lunes. El río Bravo. Pasaban las horas, los días, semanas, y Luis aún no conocía a su primer rival. Realizaba diversas actividades en el rancho, pero tendría que poner en práctica la madre de todas las virtudes, la paciencia. Luego de casi un mes de trabajo, por fin se llegó el momento en que el joven conocería al señor Villarreal. Un tipo de 58 años de edad, de complexión robusta, víctima de una clara calvicie y con un porte gangsteril que no podía con él mismo. Además de todo eso, era un hombre extremadamente rico y siempre resguardado por un par de escoltas. El primer contacto visual fue abrumador. Luis observó con rabia al asesino de su padre. Villarreal nunca se percató de dicho sentimiento contra él. Sin embargo, de manera muy déspota, el contrabandista se dirigió al joven. «¡Hey, tú, nuevo! Échale una mano a los tuneros, no te hagas güey». Luis observó los elocuentes ademanes del exaduanero. No cabía duda que ese hombre encajaba perfecto en el perfil maleante que se había imaginado. «Sí, señor, ya voy», contestó sumiso. Los tuneros eran un grupo de personas originarias de San Luis Potosí. Esperaban la oportunidad de cruzar a los Estados Unidos y mientras tanto trabajaban para Villarreal. Durante varias semanas, Chacho convivió con ellos. Pronto reconoció la infinidad de atrocidades que sufrían a manos del rico hacendado. Eran constantemente humillados. Trabajaban por más de 16 horas diarias sin goce de sueldo.
Villarreal siempre les recordaba que gracias a él cruzarían a los Estados Unidos y por esta razón le debían obediencia. Con tan solo un mes laborando, el muchacho había visto y escuchado suficiente. Ahora no solo era el sentimiento de vengar a su padre, el clamor de justicia por las salvajadas ocurridas en el rancho lo impulsaban también a accionar. ¿Cuántos asesinatos no habrán sucedido aquí?, sopesó el joven afligido, después de que una noche escuchara la historia de Gregorio, un joven oaxaqueño que fue cazado brutalmente como un animal por los escoltas de Villarreal, supuestamente debido a un cierto robo en la hacienda. Tendría que actuar con mucha cautela. Don Adolfo era muy peligroso y muy difícil de llegar. Siempre estaba resguardado por al menos 10 hombres, entre ellos sus 2 escoltas personales, Merced González y Florentino Hernández, 2 auténticos psicópatas asesinos. La probabilidad de fracaso en su primera acción era muy alta, así que esperó pacientemente por el momento justo. Una noche fría, el muchacho tuvo ese presentimiento inquietante de que algo andaba mal, algo sucedería, algo fuera de lo normal. Se encontraba en los dormitorios, despierto a las 2:30 de la madrugada, cuando escuchó ruidos extraños. Su sentido de alerta detectó la irregularidad. Unos presurosos pasos se acercaban. Las mismas voces que buscaron a aquel ladrón de la hacienda y que lo cazaron como un animal brutalmente, se alzaron de nuevo para levantar la voz a todos los trabajadores. ¡Órale! ¡Arriba todos!, gritó una sombra deforme. «Vístanse pronto porque nos vamos a jalar», comentó el compañero. Entre patadas y empujones, Florentino Hernández y Merced González humillaban de nuevo a todos los jornaleros. En medio de todos iba Luis. Se sentía desconcertado. Temblaba de miedo, pero pretendía lo contrario. Los trabajadores salieron de sus jacales para después caminar por cerca de media hora. Sus ojos apenas si se acostumbraban a la oscuridad de la noche. Solo escuchaban los insultos de la gente enviada por Adolfo Villarreal. La incertidumbre creció cuando observaron un par de camionetas Ford modelo 1930. Estaban cargadas con cajas de madera y unas tantas de cartón. En este lugar los estaban esperando 4 pistoleros más. Tan pronto llegaron a los vehículos, las órdenes continuaron. Subieron a 2 trabajadores por vehículo y comenzó la descarga. Merced González organizó 2 filas por cada camioneta para bajar la mercancía. El resto de los pistoleros encendieron lámparas y se colocaron a 50 metros de distancia para señalar el camino entre la oscuridad. ¿A dónde vamos?, preguntó Luis un tanto abrumado. «Vamos para el río». «¿El río?», replicó Luis. «Así es, vamos a cruzar estas cajas. Pero no te preocupes, no es la primera vez que lo hacemos. No va a pasar nada», explicó muy tranquilo el tunero. Luis suspiró un tanto aliviado, aunque no estaba del todo convencido. «¡Órale, más rápido!», demandaban los pistoleros. Durante el camino, uno de los trabajadores soltó una caja de madera y ésta se partió al instante. Para su mala fortuna, el incidente ocurrió exactamente delante de un pistolero. De inmediato lo golpeó, lo pateó y lo humilló delante de todos. Lo obligó a continuar con su labor. Luis caminaba detrás del agraviado. Su corazón dio un vuelco. Alcanzó a notar 2 cosas muy extrañas. En un principio, reconoció la mercancía que salió expulsada de la caja. Era marihuana. El joven había escuchado sobre estos rumores, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. En segundo lugar, advirtió gracias a la luz de una lámpara el logotipo que marcaba la caja: DLG Lácteos. El muchacho sintió una punzada en el estómago. Su cabeza era un huracán de ideas. Sin embargo, continuó en su labor de cargar la hierba. Los trabajadores avanzaban entre la maleza. Tras sobrepasar extensas murallas de matorrales, reconocieron la cercanía del río Bravo. 2 balsas, con 2 hombres en cada uno, los esperaban. Enseguida cargaron los pequeños botes. Merced González subió a una balsa, mientras Florentino Hernández abordó la otra. Ambos ordenaron la compañía de Luis y de 2 trabajadores más para descargar del lado americano. Los jornaleros obedecieron, pero cuando intentaron subir a las balsas, fueron detenidos por los pistoleros. ¡Ey! No! Ustedes se van nadando.
Las canoas no aguantan tanto peso. Pero yo no sé nadar, explicó un trabajador. Luis se quedó estupefacto ante la frialdad que presenciaba. Sin embargo, el siempre positivo Tomás animó a sus compañeros. No se preocupen, muchachos. Las aguas están tranquilas, podemos cruzar caminando. Los jornaleros se miraron con escepticismo. ¿Ya oyeron al pinche indio?, exclamó Florentino. ¡Órale, vámonos! Del otro lado, los esperaban Adolfo Villarreal y un norteamericano. El gringo también disponía de 2 vehículos para subir las mercancías, una Ford modelo 1933 y otra Chevrolet modelo 1930. No obstante, solo contaba con 2 hombres para la mano de obra. Villarreal ofreció cruzar a varios de sus trabajadores para ayudar a cargar. Durante el traslado, inició el conteo del material. El norteamericano de pronto notó una irregularidad. "Reg, are you sure?" "Yeah, boss. There's a box missing." "The hell is this, man?" El norteamericano se dirigió a Adolfo. "¿Qué chingados dices? No te entiendo", contestó el mexicano. "Falta una caja", recriminó el gringo con un golpeado acento americano. "No hagas tanto borlote, John. No me la pagues y ya." Villarreal minimizó el hecho. "You goddamn Mexican. Yo ya tengo todo vendido", insistió el norteamericano ante el fastidio de Villarreal. "Chingada madre. Merced, Tino." "¿Qué pasó, jefe?", contestaron los escoltas al instante. "Busquen una caja que traemos perdida." Después de escuchar la orden, los maleantes encontraron la caja luego de un rato. Se encontraba al fondo de una canoa. Villarreal se sorprendió. "Está rota, jefe", describió González. "Tráiganla como esté." Villarreal hizo sonar sus dedos para agilizar la acción. Florentino envió a Luis por la caja que había visto romperse minutos antes. El joven la recogió y volvió a leer la insignia: DLG Lácteos. "Hijos de perra", exclamó en su mente. El resto de la mercancía se le entregó al norteamericano y la transacción se llevó a cabo conforme al acuerdo. Luis observó con detalle al gringo y lo reconoció de inmediato. Era el ex socio de su padre, John Lee Cole. Probablemente de ahí venía la relación con las cajas. "Siempre es un placer hacer negocios contigo, John." Yeah, whatever, you dirty Mexican. ¡Vámonos! Día de Muertos. Los perros le ladraban a Luis salvajemente, como si trataran de detenerlo, como si supieran lo que rondaba su mente. Él simplemente los ignoró, fumaba un cigarrillo y observaba la fiesta desde lejos. El 2 de noviembre de 1933 había llegado. La Hacienda del Arenal se complacía en realizar una gran fiesta en honor al 10º aniversario de la liberación de don Alfredo Villarreal. Una conglomeración de cuando menos 200 personas originarias de los ranchos aledaños, así como de Reynosa, Matamoros y algunos tejanos, se reunieron para dicha celebración. Todos los presentes tenían en mente la fiesta del cacique. Chacho, por su parte, simplemente le ponía atención a la fecha. Caminó entre el monte del rancho. Aprovechó la fiesta para escabullirse por unos minutos. Al fin, llegó al lugar indicado. Aquel lugar que había visitado tan pronto llegó al rancho para pedir trabajo. Se inclinó para pasar por unos arbustos y en medio de un par de ramas comenzó a cavar. Rápidamente desenterró un morral, lo abrió y sonrió para sí mismo. Entonces sacó sus armas. Se sentó, divisó y contempló la fiesta. Suspiró profundamente y luego simplemente se dijo a sí mismo: "Para mí la fiesta es otra." El muchacho regresó equipado al fandango. Su corcel estaba preparado para la huida. Esperaba que los pistoleros de Villarreal no estuvieran cerca, pero eso parecía una misión imposible. No lo dejaba ni a sol ni a sombra, ni un solo segundo. El chamaco espió por 2 horas a Villarreal. Lo observaba saludar a todos y cada uno de los presentes, hombres, mujeres y niños. Reían hipócritamente con sus chistes y Luis rápidamente los identificó. No sabía si lo hacían simplemente por seguirle el juego o solo porque le tenían miedo. Por un momento fue presa de la desesperación.
No encontraba el momento oportuno para actuar. Suspiró y simplemente empezó a examinar todo lo que sucedía alrededor. Permanecía en el costado de la casa, justo al lado del toldo donde se llevaba a cabo el baile. Observaba simétricamente cada movimiento. Luis observó bailar a una pareja felizmente. De pronto otra pareja los empujó. Al principio creyó que había sido un accidente, pero después de otro par de ocasiones, notó que esto era a propósito. De pronto, una llovizna de puños explotó al fondo de la pista de baile. Era tal el desorden que don Adolfo Villarreal envió a Merced y a Florentino para tranquilizar la situación. En ese momento, el corazón de Luis dio un vuelco. El patrón había quedado completamente solo. «Aquí mero», se dijo a sí mismo el muchacho. Rápidamente montó a su caballo y se lanzó hasta Villarreal. En cuestión de segundos ya estaba enfrente. Después lo observó con frialdad. «Con que le gusta matar gente inocente, ¿verdad?» Villarreal agudizó la vista. «¿Y tú qué quieres?» El exaduanal no reconoció al joven. «Vengo de parte de don Juan de la Garza». Villarreal abrió los ojos por completo. El rostro de aquel joven se transformó en el del viejo conocido. Había escuchado con claridad. «Soy Luis de la Garza y vengo a matarte». El muchacho sacó su Colt 38. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Disparó 2 veces sin ningún remordimiento. Al instante, cayó el corrupto hacendado. El cuerpo tumbó la mesa principal. Varias botellas y platos salieron volando. El cráneo quedó totalmente destrozado ante los impactos de bala a corta distancia. Los guardaespaldas regresaron con rapidez, pero el muchacho ya había logrado su escape. Con urgencia, se comandó una brigada para buscar al asesino. La persecución no se hizo esperar. El joven era cazado por los pistoleros de Villarreal, por la policía rural de la región. Decenas de mercenarios a caballo y otros tantos en camionetas cercaron las rutas, caminos y brechas posibles, pero al fin de cuentas no lograrían capturarlo. Luis de la Garza jamás volvió a ser visto en Reynosa, Tamaulipas.